Hala, Hala, que mi voz ni más no va a tener, ni muy de mí, a ver, mi de esa Facebook, Rubén. Carlos. Này vừa ra đi rồi như vậy đấy. Vào cái máy cũng ngoài tế thì cả vào cái nhau có giỏ quý là vào cái bài quả. Ở đây đi mua cái bài quả đầy giỏ quý này. Bây giờ sắp cả quả cái quả nó là cái itu berbeda dia. Akhir sekali kita kalau iklim kompensan kita kerja cukup topik kiri unik apa? No, nak apa dah? Aisyah ada. Ada siapa yang bukan kau beri hal-hal ini apa yang buat juga bukan juga. Baik, makan baik. Dah, saya kira itu kamu siapa ni? Đây kita bisa belajar apa yang kita pakai koko ni koko ni bah ai ni bah ini yang dia kita ko yang kita ni esa tujuh orang ko hari ko ni ko ada bangun apa hay una internacional a combatir la incitación al odio. El Señor Padre, ya comanda a oír que como el bate de ape, ya ne tahu, además hina país que tuya, ya de ya no, también por entonces, con honor de Jehová sobre la incitación al odio. Angka tu yang bisa kuaman aku ni komore apa heta haisa yang de yang de urpe yang de roke kuela de yang ne tame heta haisa oya ya bueno ya haisa oya pasar ante yang de kuai kui hanya mau HP dirinya de iponan waisa bela. Yang satu ni pak yang satu jodoh ni pak sepe duit dah soperta kami ina awal dua ke ni pak romba aqua mulai pata bisa. Duit hari jadi apa? Ni pero yo quiero apenas viendo pero anda en seis hoy por acá ya anda en seis cuando esté pensando ahí cuando pedimos que tenga pensar yo la juega de apenas pensar ahí si está tú o está con hay un toque está con oye por un montón oye por uno o menor pequeño la cultura es importante menos de ver dos puntos de cultura guaraní que es algo que no tenemos porque cultura es nada para estar ahí y con nada es nada pensar para conocer ahora cuando lo pensar del padre día a día que conocer uno antes tembiamo name meio que coa da reuniante guaranine aí castellano terminología contra el odio la terminología pues a mí hay un reco oye de coa añadió comunitaria de odio la Catuña como Geniseba Ñamoy ora y curamo. Dice, el odio es lo contrario al amor. El amor es toda versión positiva, ¿cierto? Y el odio es lo contrario y nuestro concepto
La intención es que podamos ir colaborando con nuestro banco terminológico, acá en el Ateneo, ayer, y entrar en temas que entramos poco por falta de tiempo para investigar o de materiales para investigar, tiempo para investigar. Puede ser que tengamos todos los materiales, pero no tenemos tiempo. A veces con un término te lleva un día, 2 días en la discusión y tienes que tener referentes para hacer tu discusión. A ver, la reunión de webinar. Esas 10 personas más o menos que estuvieron trabajando toda esta semana y esta mañana están también aquí presentes. Entonces, todos los miembros de la moción a ver que se presentan en esa reunión. Bueno, y interesante cómo viene la discusión. He visto una material del profesor David del 29 de diciembre. No sé si Victoria me está por ahí, Victoria. ¿Te acuerdas el nombre de la poesía de Victoria? Anín de Posear, el profesor David lanza el 29 de diciembre. Y yo trato siempre de analizar, porque esta vez se me pasó su análisis de su curso. La profesora Victoria me dice, pero pues no, me dice. Y yo le digo, pues no, era claro, yo le digo, cuidado, resentido, ¿verdad? Estamos de acuerdo en resentido, cuidado. Bueno, lo consigo en igual, cuidado. Y me dice la profesora Victoria, me dice, no, yo he visto que el profesor David usó eso. Vamos a buscar la poesía que usó David. Entonces, buscamos, encontramos el 29 de diciembre, como es muy pocas veces escribe. Es muy fácil encontrar su poesía. Bueno, entonces, y fíjense, encontramos la mitad de esos pequeños haikus. Es porque si no escribe 5, 7 o 20 haikus, uno no lo cae nada. Y tenés que leer todito para encontrarlo en el medio. Y decía, no. Primero lo que uno hace, dice, uno piensa, se equivocó el profesor. Puede pensar eso bien. Y entonces buscamos en el diccionario, todo el diccionario disponible que teníamos ayer. Recorrimos internet y todo era claro. Pero no era suficiente ese baño. Buscamos otro material. El tema cuando estamos en terminología, a mí me gusta, me apasiona por todo lo que es término guaraní. No busco la etimología por etimología, sino descubrir la palabra y su valor para el uso ayer. Y entonces yo sabía que teníamos un material diccionario que habla de esas cosas raras. Es bueno guiando, ¿verdad? Busco y encuentro. Adopto. Tem como Rainhoa aí, que está aqui, no, isso na sala. Por eso ustedes conocían que también el piano, a llevar una sala piano. Entonces ya no es más David solamente, ya se recogió ya ese nombre en otro material. Bueno, entonces el término plano tenemos que mostrarle en qué segmento, en qué oración está eso, y qué libro y qué autor lo que eso es. Porque si no son términos que ya muy. Es decir, los términos pues, no pueden estar más en el aire de forma volátil, que aquí eso no es uso. Los términos tienen, una vez que nosotros usamos, tienen que estar registrados. Por eso yo escribo y registro y pongo. Usted puede decir, no, calor, y prensa. Ya tiene entonces evidencia de la escritura. Me equivoqué, investigué encima, me equivoqué, que puede ser, somos humanos, no tiene que equivocarse. Entonces ahí está la evidencia de Aarón y de tirar. Encuentro otro
decía el profesor David, es buscar otra evidencia en otro texto, en otro material. Y ahí vamos construyendo nuestra terminología. Y ahí vamos haciendo nuestro banco terminológico. Si no hay banco terminológico de palabra general y de palabra específica, nosotros no vamos a poder tener el inventario lingüístico guaraní. Todo vamos a tener por parte y por parte. Cuando uno tiene vocabulario, entonces puede expresar ideas. Entonces puede inclusive explicar con cierta fluidez entonces la historia memento de Coruyo, tapillando de Coruyo, catueteí, donde saquiré, oye Coruba, uniga, ya valora un precisamente banco terminológico y se intelectualmente no me estamos viendo a mañana en hora. Ya le corta a Upeari, Upesamo y Catua ahí, Yamungacuá, pero la retórica, no hay oratoria sin la suma de los términos ayudan, y no es más que la materialización de la oralidad. Si en algunos casos nos dicen que la oralidad guaraní siempre fue y siempre será, no es un aspecto negativo, es positivo, porque quiere decir que tenemos una fuente de oralidad, ni a leña ni pública, ni a Ramón Silva en su diccionario general, en sus 5 tomos, de los cuales 3 son de castellano guaraní y 2 tomos de guaraní castellano, recogen en los 5 tomos aproximadamente 90.000 términos. Yo le he quitado 20.000 términos, vamos a 70.000. Pero 70.000 términos guaraní, eso ya es una riqueza. Y David sabe muy bien que no tenemos otro material con esa riqueza lingüística. Eso es un inventario lingüístico. Lo que no podemos hacer es limitar al guaraní con 70.000 términos. Nosotros tenemos que aumentar a 150, 200.000 términos, porque el guaraní es una lengua aglutinante, es polisintética, y que actúa y que homogeneo o bueno quiera que da EPNE pensante o univa a pensante que actúa y que guaraní me voy a intentar que donde puruiramos a pe y que actúa guaraní ni apo lupive o ni o puyafuye que ven hasta ahí PNE puyafuya éramos inventar, sino mediante el melodía no puede ir para esa ñamo no me llaman un mini o lo que por me meva a Icatua oye. Bueno, dicho todas estas cosas para que vayan comprendiendo la importancia de la terminología, más todavía de un saber no muy frecuente. Y hoy nosotros les presentamos cerca de 50 y podemos decir que es pobre 50. Antes teníamos que estar a 1.500 y hay demasiadas expresiones o saberes que hay un vacío lingüístico. Y uno va encontrando lo difícil que es poder expresar un guaraní, y entonces lo que nosotros decimos ahí también, si es que dentro de la misma lengua, en el aula, la que cuida, ni que estudiamos tengamos la posibilidad de hacerlo en forma recta y directo, como hace el castellano con el whisky, con el santo, el tallarín, con el fideo, o una adaptación a la lengua, donde la lengua no es por
escritura se adapta al término no patrimonial. Bien. Bueno, entonces, acá vemos entonces a los efectos de esta recomendación se aplicarán las siguientes definiciones. Es decir, primero yo tengo que saber en qué área, en qué campo para dar mi concepto. Porque si yo instalo el cojo, pero yo no quiero hablar de codo en mano. Si yo voy a hablar de codo en mano, yo tengo que decir que el concepto es parte del cuerpo humano. Y entonces mi definición va a ir de acuerdo siempre como eje el cuerpo humano para hacerle referencia al cuerpo humano. La profesora dijo hay 5. Bueno, tengo que decir también, si voy a hablar de 5, tengo que hablar que mi eje es de numerados. Entonces, voy a dar concepto del término de acuerdo al eje del eje clave del concepto para hacer un concepto. Hay una manera de hacer la definición, hay manera de definir, y dice que uno siempre cuando va a definir, nunca tomar de forma negativa. Dice que para vos dar una definición, nunca defina con el término que vos mismo querés saber lo que es. Si vos querés saber lo que es vos, ¿cómo vas a definir en tu concepto? No le puedes poner vos, tenés que buscar su sinónimo. Y ahí vos vas a tener varios sinónimos y vos vas a usar ese sinónimo para poder definir lo que está ahí. Ese Aibú, Moisés, entonces, además, cuando vos vas a definir algo, dice que hay partes principales de una definición y partes secundarias. Si yo quiero hablar de poder mano, a esta presa vamos a repetir estado en enamoré, oye, 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 jamás, ñamure jamás, yacaru jamás, yaiquiri jamás. Voy definiendo de acuerdo a las funciones de la mano. Y puedo dar características también. Quizá voy dando también por las características de la definición. Entonces, probablemente cuando yo defina Po, siempre mi eje principal va a ser el cuerpo humano. Y lo secundario de todo lo que yo ya puedo poner ahí por la función o la característica que pueda tener. Entonces, definir no va más apenas como 4 bases para poder dar la definición. No empezar con forma negativa fundamentalmente. Y ahí también cuando vamos a hacer la definición, vamos a decir, queremos poner nosotros la negación a una afirmación. Queremos siempre ponerlo como una dice yo abueva, y dice yo abueva no siempre significa una negación, no se debería hacer una negación, sino dice yo abueva son palabras también que pueden significar esa situación, pero en forma en forma secundaria, que puede ser en forma secundaria. No siempre hay que hacer una negación. Y entonces por eso es importante la recomendación. Se aplica en la siguiente definición. No puedo salir de mi campo semántico que es el odio. El odio. De paso le digo que todos son odiosos. ¿Vieron? Todos son odiosos. Los docentes nosotros, alumnos a nosotros, ¿verdad? Hay una alumna que me encontré en el pasillo y me dice, pues cara ñañames. Allá se le puede mirar. Allá me levantó la mano y me dijo cara ñañames. Entonces siempre son odiosos. O alguien nos hizo algo. Llama el de y te entender. Ahí se ve ya pues la misa. Y aquí, entonces, el odio se manifiesta y tiene su grado de manifestación. Y probablemente el último es Yayucá Betavizano. Yayucá no, y una de las manifestaciones que también puede darse. No vamos a decir que somos santos ni santos. El santo y santa, y
igual también peca, porque el pecado es permanente y es por segundo. Y no es algo del pensamiento. El pensamiento no va a tener el santo, estoy pensando, ¿cierto? Entonces, lo odioso que somos nosotros, y ni hablemos lo de nuestra pareja matrimonial, ¿cierto? O importancia, la cosa de yo ganando, ¿verdad? Por ahí, el poco que su ya. El ya soy mi limpia, a ver, mover a partir, sube un bebé, pero cuando las cosas no funcionan, y luna, a ver, colorito, hizo una luna para una profesora, ya pasó algo cara, la luna y se le liga y entonces siempre se dan esos tipos al pensar que es un acto de odio. Eso es para indicar que los padres no se quedan ustedes santos para Dios. Tampoco digo que son todos pecadores y esas cosas. Hay cosas que podemos sortear en esta situación de la vida, pero hay cosas que realmente podemos cometer un delito y tenemos una condonación. Igual eso es un acto odioso, es un acto de delito. Que te disminuya no significa que comas el objetivo delito o que no sea odioso. Ese odio se manifiesta por más que haya una condonación. O alguien te debe, alguien dijo, no estaba más bien, te va a haber hecho. Le condonaste la deuda. Es un acto odioso también. Porque dice que cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Al reparar ese auto, entonces no está haciendo más que el deber de tu conciencia de que tenés que responder positivamente a un acto que había cometido. Entonces, y hablamos aquí de la apología. Siempre hablamos en castellano de apología, no sé si ustedes también hicieron investigaciones por aquí, o ya recogieron, entonces si ellos quieren, haya una persona que pueda recoger su aporte también. ¿Por qué? Primero leemos nosotros el concepto, en qué concepto lo que se da eso, y luego vemos. Es como esa literatura, esa poesía, ya por allá me tiene una opinión que era su. Otros dicen, según Feliciana Costa dice que pone un título y después desarrolla. O alguna vez se dice que desarrolla y después el título. Según otras autoras, dice que el título es lo que no le interesa, porque cuando piensa en el título desarrolla otra cosa y su título no tiene relación con lo que desarrolla. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue leer y dice relacionada con la denigración, odio o vilipendio, se refiere al apoyo intencional y antiguo cuando se produzcan tales conductas y actitudes respecto a un grupo particular de personas. Este concepto de las definiciones no es que nosotros buscamos en internet, estas son resoluciones de la UNESCO o de acuerdos internacionales o de la Carta Internacional en Roma, que se reunieron ahí varios países y acordaron y le dieron los consejos. No es que salió del país de Roma, sino con un convenio y ahí se acordaron dar definiciones a ciertas terminologías. Entonces esto aparece ahí y entonces por aquí nosotros vimos ahí Bajo-Vaina, relacionada con la denigración. No es Bajo-Porana. Bajo-Apo, fue una discusión también, si era Bajo-Apo, Bajo-Apo. Y entonces se discutió ahí y quedó en Bajo-Apo, pero creo que es Bajo-Apo ahí está bien, está correcto. Si el lenguaje está viendo mejor todavía. Gracias, profesor. Y pregúntale a qué es lo que es vilipendio. Acá hay muchos términos castellanos que también no es cotidiano a nuestro uso. Y entonces uno tiene que volver a usar también el castellano y averiguar lo que es vilipendio. Y es lo más fácil, hoy en día la tecnología nos ayuda demasiado para poder dar las definiciones, ¿verdad?
Vilipendio. Aquí está la definición de vilipendio: desprecio, falta de estima, denigración de alguien o algo. Al final le voy a odio vilipendio, no sé yo. Entiendo ahí o marina, o a y super, o a azul, o esa la super, o esa la y super, o porque super, no compartir de super. Viene de la apreciación. O a poco. No de trabajo, de Sí. Un término, nunca vamos a encontrar términos equivalentes. O sea, aplicar y en castellano, esto es la equivalencia. Es decir, que enseguida concepto con el significante. Ya bueno. Pero cuando hablamos de cosas abstractas, cuando no es objeto, hay muchas dificultades. Entonces, siempre tenemos que agarrar el término que menor tensión lingüística. Tenemos que tener varias terminologías y luego ya por ahí, no, para todo pensado ni con allá hay que antes, todavía más allá. Ando que está por ahí, o vas a ver, saquide, con ita va a los caguaita para hacer. Usted va a ver, siempre cuando tenemos una terminología, cuando trabajamos de forma especializada, tenemos que tener varias opciones y elegir la opción que menos tensión lingüística produce. Y nunca pensar que nuestra terminología es la verdadera o la mejor que otra persona, que en otro lugar. Es más, nunca, por favor, piensen que hay que llevarle a la academia para que se pueda validar. Para que se pueda validar la terminología tiene que pasar lo temporal y lo espacial. La temporal, cualquier volumen va en el tiempo. Llámese 5 años, 10 años, 20 o 30 años, 40 años. Y lo espacial, a muy de Puerto Rico, porque cuando va a ser algún pendiente, a muy de Villarruín de Pilar, porque cuando va a ser entonces espacial. Nosotros creemos que ya sacamos una terminología y enseguida ya tenemos ahí. O si no, nos llenamos de un diccionario de mucha terminología de fuera de uso, que solamente está ahí en el espacio, en nuestro espacio mental lleno. Y lo que tenemos que buscar nosotros que sean de uso, porque duda, o sea, esta llave que te imagen de tapizar o problema de la alienación siempre es un concepto que se refiere a la retirada de una persona de la sociedad en la que vive y su compromiso con los valores de esta. Encima puede ser ahora como que hace a esa limita, la instancia de la soledad. Y la soledad sabemos nosotros que es también contrario a la participación, a la sociedad, y si vos sos solo o sola es antisocial. Y toda conducta antisocial te lleva a una maceta que significa también allí un aumento de estrés y una desvaloración y que puede producir también un suicidio. Primero la depresión y después el suicidio. Siempre uno cuando se suicida ya después asume la depresión que tiene. Con facilidad caemos en la depresión porque son estados de frustración que tenemos. Y suma, a esa viola que ya hace uno mañana y hace para que poteva a peso entonces de la señora cuñada que guaso se va, aunque que guaso, a mi cuñada está, lo que guaso se llama, que guaso le lleva, pero que lleva. Pero porque cuando se va metiendo la escapula, entonces uno tiene ese estado de muchas emociones encontradas que después, pasado el tiempo y ya piensa ya otra persona que vamos a cumplir la función de la naturaleza de reproducir. Quiero vivir más dinámico. Y bueno, se llega a la quitar. Entonces nosotros acá decimos alienación o el objeto añoa.
a vos no le digo, a vos no vaya a castigar. Pero justamente lo le dije a ella que estuvo comunicativa ayer. Bueno, entonces, por ahí me enteré, aunque antes ya bueno, habíamos venido, que nuestro secreto es único y nuestro. Nada nos ocurre a nosotros, no es nada nuevo. Si tenemos 2024 años, más antes de la era cristiana, más todo eso, ¿ustedes qué creen que alguna cosa nueva lo vamos a producir? Salvo que hagan las cosas inventadas que uno pueda inventar. O una cierta manera de descubrir o decir una forma diferente en una investigación también. Dice de una manera diferente. Entonces, es lo que la alineación contra la cultura guaraní es impresionante. La cultura guaraní es ahí. Ñande uyante paru ni ñande incorporar. Ñande en el sentido general también. Paraguayo y guarú. Y cuando le vemos a los indígenas pidiendo colaboración, nuestra actitud con ellos también. Nosotros que rogamos, nosotros que amamos, que apoyemos. Pero eso es no respetar a la persona y a su propia realidad. Ellos van a decir que haga lo que quiera, en el sentido de que es dueño de los destinos de su vida, y probablemente si la sociedad le ofrece un mejor camino va a ser diferente. Entonces ya tenemos pensamiento odioso contra la cultura, contra el comportamiento indígena, y en el del habla también, de guaraní. Y ante hoy se plantea, poníamos que te implementamos supermercados, también autoridad que debe guaraní. Ya tenemos guay sobre castellano, es decir, parte de nuestra conducta en esa parte somos odiosos en la lingüística. Se dice también lingüicida también, cuando nosotros mismos matamos el uso de la lengua. Antigitanismo. Bueno, este término que ya se cogió mucho tiempo atrás, y acá se puede usar mucho, agitano. Ñamburgué, se refiere al racismo contra la Roma, también. Roma no es el país, sino también es conocido como gitanos. Entonces, tenemos un prejuicio, todo prejuicio que es odio. Son con respecto a los gitanos, y decimos, ¿cómo lo que viven esto? Recorren el mundo. Tienen problemas para irse de aquí para allá. Y vienen, no se preocupan de nada, decimos. Nosotros decimos. Pero como ellos deben decir de otra forma, no creo que sea muy gracioso pedir plata y nada más no te dan, y tener para comer, una café, y después como para tu mamá. Uno tiene una noción de vida también y hace lo que cree que hace que sea, pueda desarrollar su ser. El hecho de que nosotros ya pensemos algo en contra ya significa también que se refiere al racismo contra los gitanos, un racismo. En Paraguay no hay tanto, pero sí hay. Hoy en la gitana puede sacar mi mía. Ahí en la costanera siempre hay un sector ahí de gitanos. Antisemitismo. Dice el concepto, refiere al prejuicio, odio o discriminación contra los judíos como grupo étnico o religioso. Buscamos mucho y bueno, con el concepto se le da la definición de judío de Porcú. ¿Para qué Porcú? Respeto valor positivo, odio y otra cosa. Recelo. Ahí es que podemos usar su versión positiva y en su versión negativa. Y acá lo que nosotros elegimos desde el primero, miramos nosotros como eje negativo. Entonces se mira como una manera de ver actitudes contra los judíos.
excusar, perdonar o ignorar determinadas conductas. Ya leí, antes ya se sabe tapizar, hoy cobayú, Pepe, hoy coger, antes de cuenta, antes de un día se era un problema lleno de guaranas, es decir, yo también hago una condonación de mi presencia física, visual, de los actos que puedan producirse. Y entonces, eso es lo que dice acá, ignorar determinadas conductas, que hay muchas conductas en lo que uno dice, no es una conducta inapropiada, atípica y no tiene muchas consecuencias. Nos hablamos nosotros de la gravedad del código, acá lo que decimos que es una condonación siempre es un delito. Y por más que haya el presidente de la República llega con una pena, el día de las Mercedes la lleva, pero ese es un acto gracioso hacia una persona en sufrimiento y por su conducta dentro de esa pena, de esa situación, entonces hay que disminuir su pena. Entonces eso es lo que hablamos de la condonación tecopu en yareí. Tecopu es conducta, en psicología nosotros siempre desarrollamos eso. Entonces tecopu en yareí. Crímenes contra la humanidad se refiere a cualquiera de los autos listados en el artículo 7 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil con conocimiento de dicho ataque. Es decir, se sabe que se va a atacar China, pero sin embargo hay una violación, hay un acuerdo que se pactó cuando hay estas situaciones que no se tiene que hacer cuando hay guerra. Y sin embargo se cometen esas cosas. Entonces por eso dicen crímenes contra la humanidad. En realidad hay muchas formas de los crímenes contra la humanidad, y no solamente con la matanza o la muerte. Hay muchas otras formas que es un crimen, entonces recogimos el término de migración. Se refiere al ataque a la capacidad, carácter o reputación de una o más personas por su pertenencia a un determinado grupo de personas. Siempre a la reputación de las personas. Es una de las características nuestras de avisar. Con mucha facilidad no le queremos dar espacio a que pueda desarrollar, no porque no tiene experiencia. ¿Y cómo que va a tener experiencia si no empieza a desarrollar y a equivocarse y ese error después aprende, la lleva? Pero no, y veamos, ya hay un prejuicio contra eso. Ya de avisar diferentes situaciones. Discriminación se entenderá como todo trato diferenciado por motivos de raza, varias cosas, raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico, o por motivos de ascendencia, creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual u otras características o condiciones personales que no tenga una justificación objetiva y razonable. Y acá ustedes ven el número 3, no voy a entender abajo, el siguiente. Y más el 3, el más. Sí, ya hay que bajar más.
menciona explícitamente la discriminación por motivos de ascendencia, credo, sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Pero los motivos enumerados no son exhaustivos y las disposiciones de las resoluciones se pueden aplicar mutandis a la discriminación por motivos de características o condiciones personales. Entonces, otra vez tu fuente de información. No es para esa FIFA que hay un permitente como a tiempo. Subimos otra vez, pero estamos hablando de discriminación. Entonces, teniendo en cuenta la discriminación, decimos tiempo la educación, la cultura, que habla de la cultura, de cómo nosotros, la educación paraguaya es muy, no incluye a las culturas indígenas, no incluye dentro de su plan nacional de educación ni al guaraní. Una cosa es cuando vos prestás un título y decís Plan Nacional de Educación Bilingüe, pero y ya usted soporta la histórica de guaraní de Jehová. Entonces también hay que tener en cuenta cuando nosotros miramos nuestro contenido, y a veces se cree que de 500 ítems en la educación media o la educación media, y de eso haya 10 ítems en guaraní, no vamos a estar diciendo que los ítems son en guaraní o ya en bilingüe. Nosotros lo que decimos que hay atención preferencial hacia una lengua, en este caso la lengua nativa, cuando de 500 ítems hay 250 en la otra lengua extranjera y 500 en la lengua, 250 en la lengua nativa. ¿Bien? O cuando estamos diciendo son 8 horas diarias para la enseñanza, de los cuales tantas horas del castellano y tantas horas es del guaraní. Entonces ahí vemos nosotros que sí hay una discriminación lingüística, una discriminación cultural, y es un acto odioso y es un delito. Eso debemos decir nosotros que delito y son delincuentes. ¿Por qué? Porque operan con los conceptos generales de una manera que después te hace una alienación. Sí, y a preferencia hacia la ley. Entonces el mismo acto de rótulo que se hace no es más también que una discriminación en su parte práctica. Y cuando nosotros decimos que es una discriminación, no tiene que ser acto gracioso. Tenemos que condenar estos tipos de actos lingüísticos por qué en la educación preferentemente, porque sabemos nosotros que la educación es la herramienta del nivel de la persona y de la familia y de la sociedad y del país y en el mundo. Y el bandera pues es como éramos. Si hay una alfabetización, hay posibilidades de que la conducta humana pueda superar ciertas reglas. De como ejemplo, si no soy alfabetizado, pues ni no hay la creatividad, no hay el ingenio, no hay los conocimientos universales, y puede ser muy en poca ocasión alguna que otra persona dentro de su analfabetismo pueda producir actos heroicos, pero no es en la generalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo que no es más, entonces también cuando es un acto odioso que se hace dentro del sistema de educación, y más duele cuando son nuestras personas que están en la lengua guaraní, que tienen alfabetizado la lengua guaraní y hacen actos odiosos contra la misma lengua. No sé si me van comprendiendo ustedes la idea.
Enaltecimiento se refiere a la alabanza o exaltación de una persona por haber hecho algo malo, es decir, no bueno. Entonces, cuando es utilizada en forma general, se puede usar un sentido negativo, pero esto es dentro del eje de odio, de algo malo. Y acá tenemos recién el término odio. Se refiere a emociones intensas e irracionales de aprobio, enemistad y aversión del grupo objetivo. Y tiene el número 6, que ustedes pueden ver en nuestro material allí, tiene un número 6, cuál es la fuente, cuál es la idea que se da para elaborar este concepto. Y entonces, amar es una cosa, hay otras terminologías también, puede ser también otros términos ahí, odioso, que puede ser en el material, kawaii, bueno, cuidado, entonces hay algunos otros términos más. Elegimos para dejar algunos otros sinónimos para otras definiciones. Entonces eso también es una parte importante. Y decimos emociones intensas, irracionales. Y eso ocurre con mucha facilidad cuando nos irritan, cuando y cuando nos insisten y cuando nos aprietan para hacer una cosa y no querés hacer, pero que tanto te aprieten que vos reaccionamos a la hierba. Entonces, yo creo que también nosotros estamos hablando de nuestro acto, nuestro hecho, nuestra manera de actuar es también autoconsciente. Negación del holocausto. Negación del holocausto. Dice, describe el acto de negar, cuestionar, admitir dudas de forma parcial o total sobre el hecho histórico del genocidio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí me tocó hablar con un personaje alemán y en la escuela pues ellos tienen un cuadrito que van indicando el cuadrito con los nombres, y ahí en esos nombres eran las personas que murieron por el holocausto. Y le estaba hablando y le estaba preguntando qué significaban todos esos nombres tanto ahí. No me lo indicaban, no me decían. Pero yo insistía, y me dice, ese es un tema que no se habla, no se discute, porque hay varias opiniones. No hace falta que tenga más cosas que estaba a favor, porque si está en contra, pues ya tiene que actuar de esa forma, ¿no? Entonces es una negación, y entonces decimos nosotros a eso, mano para o ni un voto ve, porque esto es una matanza. Entonces decimos nosotros a un grupo general, un grupo de la sociedad, educar, que nos interesa, como ocurrió también de alguna manera en nosotros, tal vez en menor escala, a niños, a mujeres, varones, sin tener en cuenta ni educar, y casi también le pasó a todos los paraguayos. Entonces, de alguna manera también podemos hablar nosotros de una negación de lo que ocurrió de la guerra que tuvimos ayer. Bueno, entonces esto dice acá, hermano Pamé, o un voto. Y eso es lo que la llama. Homofobia. Bueno, ese es el tema que se discutió diciendo. Homofobia, ¿verdad? No sé si ustedes imaginan que homofobia, pero para la homofobia. Y entonces dice uno, refiere al prejuicio, odio o miedo de la homosexualidad o de las personas identificadas o percibidas como bisexuales, gays, lesbianas o transexuales. Yo no digo que ella sea una lesbiana, supongamos que sea lesbiana.
en su integridad física, cultural, en su andar, en su vestirse. Y eso es lo que decimos nosotros cuando vos estás haciendo ese prejuicio por su forma de ser, forma de percibirse, ya estamos en un auto odioso. Cada ser humano tenemos libre albedrío, y como dijo el Papa recientemente, yo quién soy para poder condenarle a los que salieron del camino normal del hombre y la mujer que la lleva. Vean, usted con el Dios con su Dios, pero mientras tanto acá quien lugar habla también de la comunión para que eso se ayude a ustedes a fortalecer su espíritu y su lucha y todo su renunciamiento también. Entonces, sí, y ahí empezamos la crítica contra el Papa. ¿Cómo vamos a hacer eso el Papa? Nuestra conducta tradicional de que debemos a las personas con esos tipos de comportamiento como algo contrario a la sociedad. Y vos sumás todas esas personas, antes eran 108 nomás, según Scroll en ese tiempo, ¿verdad? Después con el juzgado que ahora subieron, no sé cuánto tiempo ¿cuánto creen que son ahora? Porque no hay una estadística también. Sí, profesor, vamos a estar en el equipo. Preterido llevar oveja, muy pepe, bueno, oveja, gentama, pico, y la lengua de más terminología. Hay que hacer papel allá programa o en diccionario o najaris, hay que hacer. Oye. Vamos a ponerle 5.000, no hay mucho, ya 5.000 términos de esto, ¿verdad? En el que se usa dentro de lo que. Perdón, 5.000 personas que se dedican a eso, a que tiene ese tipo de comportamiento. ¿Mucho o es poco? ¿Más? O lo digo yo no participo en esa sociedad, ¿verdad? Pues con la visión, hay que respetar que sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a tener minutos todavía. Somos muchos, dicen. Bueno. Vamos a ponerle 100.000. ¿Puede ser? Esta es de Lima. Pero van a acordar nomás que sea 100.000 para que todo más un porcentaje. ¿Qué población tenemos nosotros? 7 millones. 6 millones, ¿cuánto representa ese 100.000? Mucho más. No, y habrá encontrado uno, entonces largo, hay un montón. ¿Qué porcentaje es de 6 millones? El 10% sería 600.000, ¿verdad? Y el 1% sería 60.000. Entonces 1.5. Es decir, acá 1.5 puede determinar, digamos, lo que dice allí, el odio o los medios a los homosexuales, o que perjudique a la sociedad paraguaya, porque eso puede subir o puede disminuir también, ¿verdad? Depende un poco así de la cultura que vamos teniendo. Ya saben que no funen, a veces evitar, y a veces no quitas el nombre, porque siempre queremos hacer lo negativo. Bueno, entonces hemos acordado entre muchos otros términos y como ya está generalizado el uso de términos, y acá la profesora ya dijo, en Montoya ya está ese término, ¿verdad? Y una cosa muy particular, la barbura del culo, o de la cola, o del ano, allí va. Lo que probamos saben que es amargo, ¿verdad? Y entonces viene ese término anterior. Y bueno, nosotros pensamos también que podríamos indicar mujer con mujer, ¿verdad? No sé qué idea usted tiene si mujer con mujer, ¿qué término podemos hacer? Campanarón.
para poder representar a 12.000 personas que somos muchas de la vida, a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales. Yo aprendí mucho de paso de esto, es tan sensual, mira. Y así son todos diferentes. Yo quería tirar una bolsa nueva. Bueno, la hostilidad se refiere a una manifestación del odio más allá de un mero estado de ánimo. Así que no solamente de un momento de posesión, es mucho más que de posesión, cuando hablamos de una hostilidad que puede tener consecuencias negativas. Y que actúa o tiene ocurrir en parente, veja o ya va a evadir de tapizar. Entonces pensamos que podía ser un caballo, la hostilidad, hostil o caballo. Por eso yo decía, tratamos de dejar ciertos nombres para poder representar cierto mundo lo que queríamos nosotros manifestar. No, o caballo puede ser también odio, pero preferimos porque es más cómodo, común para odio y dejarle acá a caballo para hablar ahí sobre lo que es la hostilidad. Bueno, islamofobia. Entonces uno lo primero que mira es el islam y después homofobia, ¿verdad? Y así lo que no es islamofobia. Es islam y después se le pone ahí fobia. La fobia del islam. Entonces se refiere al prejuicio, odio o miedo de la religión del islam o musulmanes. Entonces pusimos nomás que ahí no podemos ya cambiar ese islam musulmán. Y si ponemos el nombre puede ser que haya más confusión. Por de pronto no se le puso islam yeguarú o islam yeguarú. Esta ya es la religión de islam no musulmán. Se ha venido y está cantando un montón de bajo y tiene que ir para el miedo que causa. Sí. Bueno, entonces le vemos nosotros algo de terrorista. Ayer, a Boca Mamá. Bueno, entonces también ese es un algo de odio hacia esa persona o a ese grupo de personas por su convicción religiosa. Nosotros estamos acostumbrados acá a creer en la cruz. ¿Vos crees en la cruz? Me dirá o acudo o asaba. ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¿Vos crees? Por eso le dicen la Santa Cruz. La Santa Cruz. Desde ahí durante la asada, le decimos Santa Cruz. Y entonces, ¿cuál es el problema cuando otra religión le da importancia a una piedra? Como hacen otras culturas, o a una muralla, o al río, o a los animales. Es una creencia real. Y acá hay una gran enseñanza en la cultura guaraní de los paisas donde ellos sí reconocen a un ser superior y hablan de una energía creadora, el Yasuká, y que en ese Yasuká del Puitú y Puipé unida que está para un vuelo llegaba a Opelide, a Opelide y como Osemia fuera un bien bastante ya evapora los dioses humanos. Y cuando habla de dioses humanos, habla del Tupán. El Tupán que tiene un cierto poder humano. Entonces, eso lo consideramos como Tupán dentro de la comunidad de los países de nada. Y es una creencia de no operar en el Moapuquita sobre fuera de ahí. Y eso es lo que acá cuando nosotros hablamos es un prejuicio. No porque creemos que nosotros tenemos la última verdad de las cosas. Y sí, profesora. De la religión, o a la religión del Islam musulmán. Miedo de la religión, sí, también puede ser tener miedo a esa religión también, ¿verdad? Claro, o porque una cosa interesante, se van los mormones en nuestra casa y hay algunos que le tienen miedo, van a meterle en su casa, ¿sí? Y ahí en la calle nomás le está atendiendo.
O si no le dicen, no está, nadie está. Entonces, también hay un miedo sobre esas creencias y que le demos tiempo a escuchar porque las uñas de Moa nuevas, o que se también se dice, son prejuicios que se tienen. Cuando hablamos también nosotros acá de incitación, el término incitación se refiere a declaraciones sobre grupos nacionales, raciales o religiosos que puedan crear un riesgo inminente de discriminación, hostilidad o violencia contra las personas que pertenecen a dichos grupos. Entonces lo pusimos ahí, Muacanacu Yajeina. Ni por ni que Kawaii de Seguina y que no hizo periódico de Yajeina de Seguina. O ni Muacanacu ahí no supe fuera. No, se puede ir mejorando y hacerlo más conjugado, ¿verdad? No me está hablando de allá o Cabaíba. Nosotros hemos preferido ponerle construyendo verbalizando, porque pensábamos que eso es lo que quería decir en el concepto. Acá vemos nosotros entonces la incitación. ¿Cómo es que decimos también incitación? La ombolía. Bueno, entonces eso es lo que dice la incitación como marginación se refiere a hacer que un grupo de personas se sientan o se queden aisladas o insignificantes y se limite así su participación en la sociedad. El hecho de decir esa ya es algo autodioso, porque no la tienen autodioso o mismo apoquiso de fuera y que la mamá hizo el mismo apoquiso jamás. Entonces la tienen por qué, o ni nada o ni por qué, ni hacer que un grupo de personas, no personas, se sientan entonces en esa situación. Después tenemos alfabetización mediática. Bueno, esa es una interesante la discusión. Ayer lo que yo decía mediática era ahora, mediación mediática era de los medios. Y entonces se refiere al conocimiento, capacidad y actitud necesaria para comprender todos los medios. Ahí no tenemos el problema de los medios que nos alienan todo. Y nos dicen todo lo que tenemos que usar y qué es lo que es lo mejor. Y es lo que hay después no ahora. Para comprender todos los medios, incluyendo de forma específica el conocimiento de su papel y sus funciones en las sociedades democráticas y la capacidad tanto para evaluar de forma crítica sus contenidos como para utilizarlos para expresarse y participar democráticamente. Entonces, ahí hemos creído conveniente ponerle manando todo tipo de información y canonizar aquí en ese de alfabetización y todas cosas para la escritura. Vamos a dejar ahí una guapa, estereotipos negativos. Cuando uno ya refiere a aplicar a un miembro o miembro de un grupo de personas una creencia generalizada sobre las características de los que pertenecen a dicho grupo, considerándolo a todos ellos de forma negativa. Por ejemplo, que los guaraníes se comen uno al otro, ¿verdad? Entonces dice que pertenecen a dicho grupo considerándolo a todos ellos de forma negativa, sin tener en cuenta las características particulares de un miembro o miembros afectados directamente a ellos. Y aquí tenemos que hablar también cuando dicen cuando hablamos de violación. Y la cultura indígena nunca tuvo problemas de violación, ¿no?
de sexuar su habla o su lenguaje. De la lengua castellana llegan a sexuar el nombre, entonces una cultura sexuada. Y el guaraní nunca tuvo ese inconveniente y nunca hubo problema de violación. Y no que la indique que un varón como un indígena puede tener varias mujeres. ¿Hasta qué grado un indígena es responsable con su sociedad, con su clan, de asumir funciones del marido, no marital, sino funciones de responsabilidad con una mujer cuyo marido indígena falleció, con nuestros compañeros? Entonces, hasta tanto que el cacique los destinos diga quién se va a unir otra vez después. El cabeza del clan, no, porque había un pueblo indígena alrededor del cacique, no, va a estar el cuñaje, no, pero con otro tipo de forma de experiencia. Y ahí se decimos como radicalización al proceso en el que alguien adopta unos valores políticos, sociales o religiosos extremos que son coherentes, que no son coherentes con una sociedad de verdad. Porque radicalizar de la vida, o como esta fe, cual caneta. Entonces decimos nosotros que quiero ya para el tema. Siguiente nosotros. Racismo. Niña mañanera y cultura. Se refiere a la creencia de que por motivos de la raza, el color del idioma, la religión, la nacionalidad, el origen nacional o étnico, se justifica el desprecio de una persona o grupo de personas o la noción de superioridad de una persona o grupo de personas. El término Roma no solamente incluye a los Roma, sino también a los Sinti, Calé, Ascalí, Cristianos, Momuche y grupos de población afines presentes en Europa, junto con los nómadas. Hay un vehículo de edición discreta AAGS 602 que está enfrente, por si se da uno de ustedes, para poder ver. Hay un vehículo que tiene que salir por la lanchada de AAGS 602. AAGS 602. Allá va. Bueno, gracias. Entonces, de origen nacional o étnico, de acuerdo a su origen, por eso sexo. Y acá no es el sexo masculino o femenino, ¿verdad? Acá lo que decimos nosotros al sexo se refiere al estado biológico de una persona. Me llamo qué, por ser hombre, este grupo de mujeres, ya allí no tengo una foto ayer, de cómo puede ocurrir por ser varón o por ser mujer, o ni por qué o a los que tienen otro comportamiento que no es cuñado, ni un cuñado, ni un cuñado y el prejuicio que puede haber sobre esa persona. Orientación sexual a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género sexual, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Orientación sexual mediante la mujer, es decir, recordar la posibilidad de esa persona haber elegido una función de un sexo. Estado, acá no se refiere al estado, ¿qué estado político? Acá lo que dice cuál es el estado. Ahora, ustedes pueden en el celular, el estado, para que se pueda hablar. Entonces, yo digo, ¿por qué cojáis? Acuerdo como uno se encuentra, si está soltero, casado, contento, feliz, entonces como yo me por estigmatización, aquí mismo en la cual ahí se refiere al hecho de etiquetar a un grupo de personas de forma negativa. Ya está estigmatizado ya ese grupo, o esa de todo que sean de eso, no de la tendencia, no hay caso. Ya hay cierta gente que tiene estigmatizado ya.
mucha crítica anteriormente a la reunión y hace unos días hizo una encuesta dentro del Ministerio de Educación y Ciencia para ver la capacidad de conocimiento en la lengua guaraní, y el resultado fue que había un 90% que se alfabetizaban guaraní aprendiendo el lengua guaraní. Dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, específicamente dentro de la Administración Central, no a nivel nacional, Administración Central, está aproximadamente hablando cerca de 2.500 personas administrativamente. Entonces hay 90% guaraní. Entonces, ¿qué es lo que algunos nos llegan a estigmatizar? Pero viendo la práctica, es otro tema o de forma diferente. Pero claro que lo que igual nos quieren estigmatizar, porque se hizo también la evaluación, ¿cuánto sabe de guaraní esa cantidad de funcionarios? Y el resultado decía ahí de que había personas que estuvieron solamente por el título, porque hay un plus y estuvieron ahí, que hay una mayoría y que son muy pocos los que ejercen, y hay gente que no habla, según estaban mirando la evaluación, hay gente que no habla y claro que entienden, pero están los que quieren estigmatizar en la calidad otra vez. Siempre vamos a encontrar pro y contra, y no vamos a pretender nosotros que todo sea lo ideal, porque en la práctica uno tiene lo ideal, pero ese ideal se convierte en praxis y a veces son cosas diferentes. Bueno, transfobia se refiere al prejuicio, aversión o miedo a la transexualidad o a las personas transexuales o transgénero, basado en la expresión de su identidad interna de género. Niña, yo ya sé, porque ella quiere ser o se viste como lesbiana, y yo por eso ya le tengo un cierto prejuicio. Por como mi orgullo ya, no, pero cuando muy va a ser baja, cuando muy va a ser abuela, yo ya tengo prejuicio por ella. Cuando niña, yo ya sé. Porque el que no tiene atracción por su mismo sexo, pues ya, o sea que por sexo diferente, pues ya tiene atracción por su propio sexo, ya sea mujer o varón, ¿no? Pero ahí no deseo nomás todavía, pero ya se Claro, cuando vamos a la SB trans, que íbamos a ella, los fijas de género, a ella, una ceja, o cambiamos, pero a cuidar a mucho, yo me fui más, además, me llamo y ya, a negro, pero a que nadie ya, ella, elige y nada, me va a ir. Siempre está ahí en el papel y ustedes van corrigiendo también, pero trivialización, o ni iba. No, es muy gripante, no se refiere a algo aparente que no tiene importancia o es insignificante. Entonces ahí tenemos o iba. Y finalmente, difamación como en actuaba IVA, refiere a la crítica abusiva de una o más personas con relación a su pertenencia o a un grupo determinado de personas, como en actuaba IVA. Violencia, la ignoreco, porque la violencia tiene muchas manifestaciones. Entonces, dentro de esas manifestaciones, vemos nosotros el uso desligado de la fuerza física o el poder contra una persona o un grupo o comunidad que causa o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Entonces, grupos vulnerables que acá tenemos
solicitantes de asilo, refugiados, contra otros inmigrantes, comunidades judías, negras, musulmanes, romaníes, al igual que otras minorías étnicas y lingüísticas. Bueno, crímenes de guerra, yo no y ya que vuelva. Hay una regla en la norma que cuando ella ve una de respetar la ambulancia, de respetar la Cruz Roja, ni tan cuerpo de España, entonces dice que el crimen de guerra es exclusivo de la ya que vuelva, que por debajo de lo abordado, entonces, y finalmente, xenofobia, se refiere al prejuicio contra el odio o el miedo a personas de otros países o culturas. Profesor, ahí no sería Taiwán o Tetahuacán o Sí, puede ser Tetahuacán o Tetahuacán. Porque Tetahuacán quiere decir de la ciudad y ese es contra el extranjero. Xenofobia quiere decir odio contra el extranjero. Contra el extranjero. Bueno, acá lo dice también la persona de otros países. Pero Tetahuacán no es lo que para mí es tan mal. Porque tiene que ser Taiwán, Paraguay o Tetahuacán. Es decir, acá nosotros decimos, aquí no me le queremos más, aquí le van a sentir. Entonces también puede ser una finalizada como país, ¿verdad? Entonces le vamos a una casa a hacer la bueno, ambas cosas que tenía por tiempo, Amaña entre ellas, ya hay un poco, ya ni un jamón que diré, ya que es duro, hay un lacuao que diré, abre un lacuao, tengo que tener cosas ya que se llama ya que se llama, o que voy a acá, y se dio, a un oye, ya un mar de la mar. Ya, tiene un día como allá cacuá, no, una ley de oía a un miembro y catuaba, oye, Purú, a un hijo todavía nada, y que Purú ahí hoy último guau, y esperan y unían de ya vuelvo a pedir de viajo a la mina de algo, electó, namene, oye, Purú, uní, ni como que baba, sobre la violencia. Sobre la incitación al odio o a la violencia, son terminologías que han sido en una olla y grupo que nosotros tuviéramos y analicemos no significa que estamos tomando partido sobre cada una de estas cosas, ni en contra ni a favor, sino nosotros como especialistas dentro del guaraní es lo que hacemos es estudiamos. Lo que estuvieron trabajando sobre terminología es que un poco de misa para a nivel serio, todos tenemos el derecho a equivocarnos. Aparecieron ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, y nosotros llamamos calle, 8. Bueno,